Buenos días, hermanos. Si tengo aspecto de cansado hoy, tengo que confesar que ha sido una semana muy estresante por todo lo que está pasando con mi suegro. Ya tenemos billetes de avión para ir a Sicilia la semana que viene porque él está muy enfermo y parece que está llegando a sus últimos días aquí en la tierra. Entonces he pasado muchísimas horas buscando vuelos y haciendo varios quehaceres, pero con la ayuda de Dios esta mañana dice la palabra que su poder es perfeccionado en nuestra debilidad. Vamos a orar una vez más. Señor, te doy las gracias por este salmo de consuelo y de mucho ánimo que tú nos has dado en tu palabra inspirada. Y te pedimos, Señor, que ahora abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu verdad y para gloriarnos en la revelación de nuestro Dios Redentor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El jueves por la tarde comenzamos a meditar en el Salmo 46, enfocándonos en los primeros 3 versículos que hablan de Dios como nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en este estudio yo hablé de cómo Dios, el don más grande que Dios nos da es el don de sí mismo, como nuestro ayudador, siempre cercano, un pronto auxilio. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza y a Él podemos ir en todo momento, podemos huir en medio de las tormentas de la vida y siempre hallar refugio y cobijo. Pues esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero seguir meditando en el Salmo 46 y vamos a enfocarnos en los versículos 4 y 5 en particular, que nos hablan de otro don que Dios nos da como su pueblo, y es el don de una ciudad segura donde podemos morar. Dice el versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Vimos el jueves que el principio del Salmo nos habla del mundo inestable en el cual vivimos. Y yo creo que estamos viviendo en tiempos de tantos cambios que realmente percibimos de forma palpable el carácter inestable, mutable de este mundo. Cosas que en un tiempo parecían tan sólidas, tan firmes, tan establecidas, ahora se van derritiendo. Todo el mundo se va desmoronándose. Y nos damos cuenta de que la Biblia es verdad. Este mundo cambia constantemente. Hay una sola realidad en nuestra vida que no cambia nunca, y es la realidad de Dios. Su carácter, sus promesas y su palabra, y su obra a nuestro favor. Y este es el mensaje de la primera estrofa de Salmo 46, que en medio de este mundo de cambios, cuando de repente las aguas del mar empiezan a turbarse y los montes que parecen tan estables empiezan a temblar y trasladarse al corazón del mar. Pues en medio de todo este caos, Dios sigue siempre igual. Este salmo se divide realmente en 3 estrofas. La primera estrofa, de 1 al 3, nos habla del don más grande que Dios nos da, que es el don de sí mismo. Pero luego nos habla también de 2 otros dones que Dios da a su pueblo. Los versículos 4 y 5 nos hablan del don de una ciudad donde podemos morar. Y finalmente el resto del Salmo nos habla de una visión de la gloria de Dios, de su soberanía sobre este mundo. Y teniendo a Dios mismo como nuestro amparo, teniendo una ciudad segura donde morar, y teniendo una visión
de la soberanía de Dios para alentar nuestros corazones, tan fácilmente atemorizados, podemos vivir tranquilamente en este mundo. Podemos vivir con paz, sin perturbarnos, sin desmayarnos por todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, porque sabemos que tenemos esta gran herencia en Dios. Y esta mañana vamos a considerar esta ciudad de la que leemos en los versículos 4 y 5. Una ciudad que se llama la ciudad de Dios, el lugar de su santuario, el lugar donde mora el Dios eterno. Hay muchas personas en este mundo que no tienen ningún lugar seguro donde vivir. Hay montones de personas que viven una vida nómada, que por causa de las guerras, las hambrunas, el terrorismo, los conflictos bélicos en sus países, son de repente desalojados y tienen que andar por el mundo como peregrinos. A lo mejor tienen que pasar meses y meses viviendo en un campo de refugiados, en una tienda, en constante peligro de enfermedades, de violencia. Y el anhelo de su corazón es hallar un lugar seguro, un lugar estable. Hay otras personas que están en sus propias casas, pero temen salir a la calle. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los Estados Unidos ahora, con todos los alborotos en algunos barrios conflictivos donde la gente está quemando edificios y tirando piedras y ladrillos. La gente se esconde en sus casas, atemorizados, no quieren salir. Yo tengo mi amigo Danilo de El Salvador, me dice que la situación ahora en El Salvador con las pandillas callejeras se ha vuelto tan grave que hay muchas personas que temen salir a la calle por la violencia que hay en las calles. Hay muchísimas personas que no tienen un lugar tranquilo, seguro donde vivir. Pero, hermanos, la buena nueva del Salmo 46 es que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos redimidos un lugar seguro, tranquilo, una ciudad eterna donde vamos a vivir para siempre. Esa ciudad por donde fluye un río que alegra la ciudad de Dios. Entonces, hay tres aspectos de esta ciudad que el salmista destaca. Primero, nos dice que es una ciudad bien regada. Es una ciudad santa, es decir, consagrada a Dios. Y precisamente porque es consagrada, es una ciudad consagrada y Dios mora en medio de ella, es una ciudad protegida, una ciudad bien fortalecida. Consideremos estas tres imágenes que el salmista nos da de esta ciudad. Primero, es una ciudad bien regada. En muchas ciudades terrenales hay un río que fluye por el medio de la ciudad. De hecho, casi todas las ciudades más grandes del mundo, muchas de ellas, pues empezaron como puertos y están muy cerca del mar o están muy cerca de un río. Podemos pensar, por ejemplo, en Londres, el río Támesis, o París con el río Seine, o Roma. En el mundo antiguo, Babilonia también, la ciudad de Babilonia tenía un río que fluía por en medio de la ciudad. Y un río puede embellecer el paisaje urbano de la ciudad. Yo me acuerdo de la ciudad de Nueva Orleans en los Estados Unidos, que es una ciudad bellísima. Está en la desembocadura del río, donde el río Mississippi, el gran río Mississippi, con toda su anchura, desemboca en el Golfo de México, allí en la costa sureña de los Estados Unidos. Y allí se ha construido una ciudad hermosísima. Yo he estado allí varias veces. Pero hay un problema
con esos ríos, y es que pueden desbordarse, pueden inundar las calles y enterrar las casas y coches y parques y causar terror incluso. Yo me acuerdo cuando el huracán Katrina azotó la costa sureña de los Estados Unidos hace varios años y azotó la ciudad de Nueva Orleans. Toda la calle quedó inundada y la gente aterrorizada porque el agua imparable seguía creciendo y muchos no sabían a dónde ir y al final tuvieron que subir al tejado, al techo de sus casas para no ahogarse. Y aún entonces tenían el temor de que las aguas torrenciales arrastraran sus casas y murieran. O sea, una ciudad terrenal, si tiene un río, pues no siempre vive en paz. Porque el mismo río, que puede ser una fuente de belleza, puede servir como una reserva natural para especies de animales o una fuente de industria o una fuente de turismo, ese mismo río puede convertirse en una fuente de destrucción y terror. Pues la ciudad que Dios nos ha regalado, hermanos, también tiene una fuente, un río, quiero decir. Pero a diferencia de cualquier ciudad de este mundo, no tenemos que vivir en temor, porque ese río siempre va a fluir tranquilamente por medio de la ciudad. Nunca va a causar temor. Siempre va a ser una fuente de refrigerio, de renovación, de restauración, de alegría para el pueblo de Dios. Es como el río que fluía por medio del huerto de Edén. ¿Os acordáis de lo que la Biblia dice de ese río? Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Sabemos que cuando Dios creó al mundo al principio, pues no sé cuánto tiempo duró eso, pero parece que el sistema de agua, el sistema de riego era un poco diferente al principio, porque dice que subía un vapor de la misma tierra y ese río servía para regar Edén y hacer de Edén un lugar frondoso, un lugar verde, y era un lugar deleitoso. Pues es así el río que está en la ciudad de Dios. Es un río, hay un río en medio de esa ciudad que solamente trae alegría y gozo, que solo refresca, nutre y sostiene vida. Y es la ciudad santa de Dios. Es curioso, en toda la Biblia hay una sola ciudad terrenal que merece ser llamada la ciudad santa. ¿Y sabéis cuál es? La ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Entonces, al leer Salmo 46, parece a primera vista que está hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿no? De hecho, varios profetas hablan de Jerusalén como la ciudad santa. El profeta Nehemías, el profeta Isaías. En Isaías 52 habla de la ciudad santa. También Mateo. ¿Por qué? Porque en aquel momento de la historia, durante todo el Antiguo Testamento, Dios estableció la ciudad de Jerusalén como el centro del universo, desde una perspectiva espiritual. Imaginad la grandeza de este universo con sus trillones de estrellas. Y si os dijera, pero ¿dónde está el centro de este universo? Pues durante todo el Antiguo Testamento había una clara respuesta. El centro del universo entero está en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí Dios se reunía con su pueblo, el pueblo de su pacto, en gracia especial, para derramar las bendiciones de su pacto sobre ellos, porque solamente en Jerusalén se podía ofrecer
sacrificios de expiación por el pecado. Solamente en Jerusalén podía servir el sacerdocio para ministrar las bendiciones de Dios al pueblo de Dios. O sea, era el centro del universo espiritualmente hablando. Y el mismo nombre Jerusalén anuncia esto. Es interesante. ¿Sabéis qué significa Jerusalén? Es una palabra compuesta. La primera parte, Ger, los eruditos dicen, significa fundamento. Y Salem significa paz. Entonces, Jerusalén es la ciudad, es el fundamento de la paz, el fundamento de la paz. ¿Qué nombre más apropiado para el lugar donde Jesucristo consiguió la paz entre Dios y el hombre? Porque Él murió fuera de la muralla de Jerusalén, en el monte Calvario, y allí consiguió la paz para nosotros, la paz con Dios. Y echó ese fundamento para que experimentáramos una relación de paz con Dios. Pero entonces yo creo que en un sentido sí, el Salmo 46, la referencia inmediata en el contexto del Antiguo Testamento, hay una referencia inmediata a Jerusalén en un sentido. Pero el mismo Salmo indica que Jerusalén realmente es nada más que un tipo, un símbolo de una ciudad superior. O sea que no debemos quedar con esa ciudad terrenal, sino que debemos entender que esa ciudad terrenal apunta hacia una ciudad superior. ¿Y por qué digo eso? Por varias razones. Primero, notad que el nombre de Jerusalén no aparece en el Salmo, solo habla de la ciudad santa. Pero otra pista interesante es que es la referencia, esta misma referencia a un río que fluye por el medio de una ciudad, porque aunque hay muchas ciudades grandes que tienen un río que fluyen por el medio de la ciudad, Jerusalén no. No hay ningún río físico o literal que fluye por el medio de la ciudad de Jerusalén. De hecho, el nuevo diccionario bíblico dice: el suministro de agua en Jerusalén siempre ha presentado problemas. Aparte de un solo pozo ubicado en el sureste de la ciudad y una sola manantial ubicada al norte del pozo, vinculada al estanque de Siloé por un acueducto, la ciudad de Jerusalén no ha tenido nunca ninguna otra fuente de agua fresca. Aunque hay varios embalses en y alrededor de la ciudad, estos dependen de las lluvias o de los acueductos para llenarlos. O sea, no hay ningún río que pasa por el medio de la ciudad de Jerusalén. Y esto es un indicio de que el Salmo no está hablando en último término de una ciudad terrenal aquí. Realmente está mirando a través de Jerusalén a una realidad superior. ¿Y cuál es esa realidad superior? La ciudad santa de Dios, en último término, es el mismo pueblo creyente del Señor. O sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, yo creo que este Salmo se cumple en último término en la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia se llama la Jerusalén celestial en el libro de Hebreos. Es la Jerusalén celestial que en su última aparición en la Biblia se llama la Nueva Jerusalén, la ciudad glorificada, la ciudad magnífica de Dios, donde Él va a morar eternamente. Y por medio de esa ciudad fluye un río
Qué consuelo, hermanos, saber que Dios ha establecido en medio de la iglesia un río que fluye constantemente y que nunca jamás va a dejar de fluir. Nunca jamás va a dejar de regar toda la ciudad, refrescar, dar refrigerio, renovar, animar, fortalecer. Dios cuida a su iglesia. Seguirá fluyendo para siempre este río y vamos a considerar qué es este río. Pero primero quiero preguntar, ¿por qué cuida a su iglesia de esta manera? Es porque es santa. La iglesia ha sido consagrada al Señor. Por eso se llama la ciudad de Dios. Es la ciudad santa. La iglesia es el lugar, por decirlo así, más sagrado en todo el universo. Dios manifiesta su gloria en todas sus obras, en las estrellas, en las galaxias, en los montes, en el mar, donde quiera que veamos, vemos las muestras de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se manifiesta de forma muy especial en la iglesia. Porque en la iglesia y solo en la iglesia, Dios es reconocido y confesado por quien es. Su nombre es alabado. Él es adorado en espíritu y en verdad en su iglesia y en ningún otro lugar. Solo en el cielo, entre los ángeles. Pero quiero decir, aquí en la tierra, Dios manifiesta su gloria en la iglesia. Dios está entronado sobre las alabanzas de su pueblo. Manifiesta su gloria. Al igual que la nube de gloria descendió sobre el tabernáculo en la tierra. Y esa gloria estaba en continua manifestación en la ciudad de Jerusalén, en el templo. La iglesia del Señor, que es el templo de Dios y la ciudad de Dios, pues está constantemente manifestando su gloria. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, Dios está siendo glorificado como en ningún otro lugar. Por eso, hermanos, tenemos que entender el gran privilegio y la gran importancia de congregarnos como su pueblo. Dios está en medio de nosotros, por lo cual no seremos movidos. Dios nos ayudará siempre. Nos ayudará, dice el texto, al clarear la mañana. Al clarear la mañana. Es una expresión curiosa. ¿Por qué hay esta referencia al amanecer? Porque normalmente en el mundo antiguo, cuando las ciudades eran asediadas por enemigos, ejércitos enemigos, pues esos ejércitos comenzaban su ataque al amanecer, al clarear la mañana. Al clarear la mañana es cuando empezaban a atacar la ciudad. El Salmo nos está diciendo que Dios, como dice aquí, Dios nos ayudará al clarear la mañana. Dios estará presente. Dios nunca duerme. Él nos vigila. Él nos cuida 7 días de la semana, 24 horas de cada día. Él no necesita dormir. Está siempre cuidando a la iglesia, mora en la iglesia. Y por eso la iglesia no solo es una ciudad santa, es una ciudad protegida, una ciudad fortificada. Ya que Él está en medio de su iglesia no será conmovida. No podemos decir eso de la ciudad terrenal de Jerusalén. Porque es cierto que Dios liberó a Jerusalén en muchas ocasiones de sus enemigos. Podemos pensar en algunas liberaciones divinas dramáticas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando los asirios asediaron la ciudad de Jerusalén, liderados por
el Sennacherib, y parecía imposible la situación. Toda la ciudad rodeada de ejércitos enemigos, pero el profeta Isaías trajo un mensaje de esperanza al rey Ezequías acerca de la protección de Dios. Y Ezequías empezó a clamar al Señor y el Señor liberó la ciudad de Jerusalén. Y muchas veces durante el Antiguo Testamento Dios liberó a su pueblo. Pero esto no es toda la historia. Porque sabemos que después de muchas generaciones de rebelión de parte del pueblo, al final Dios entregó la ciudad santa en manos de sus enemigos. Y fue totalmente destruida. Eso ocurrió más de una vez. Pues en los días de Nabucodonosor, de Babilonia, la ciudad fue asediada, capturada en el año 587 y 10 años más tarde, eso fue capturado en 597 y en 587 fue destruida la ciudad. El templo quemado, los judíos llevados al cautiverio. Al final, los judíos regresaron a la tierra, reedificaron la ciudad, reedificaron el templo, pero una vez más, en el año 70, una generación después de la muerte de Cristo, la ciudad de Jerusalén, la ciudad terrenal de Jerusalén, fue totalmente devastada por los ejércitos de Roma bajo el general Tito, que destruyeron completamente la ciudad, quemaron el templo y mataron a filo de espada a montones y montones de personas. Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, decía que los montones de cadáveres eran tan numerosos que apenas se podía ver la tierra. Era como una alfombra de carne. ¿Cómo podemos reconciliar esta cruda realidad de la que habla Josefo y lo que vemos en la historia de Israel con esta declaración de versículos 5? Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Pues si está hablando solamente de la Jerusalén terrenal, no tiene sentido. Pero es que ese Jerusalén apunta a la Jerusalén celestial, la cual somos nosotros, hermanos. Nosotros somos esa ciudad santa en la que Dios mora. Y vuelvo a decir que por medio de nosotros fluye un río. ¿Y qué es ese río? Pues es el mismo río del que habló nuestro Señor Jesús en su conversación con la mujer samaritana. Cuando dijo, señalando el pozo de Jacob, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, dentro del corazón de cada creyente hay una manantial de agua de vida. Es esa vida de comunión con el Dios vivo y verdadero que tenemos. Cada uno de nosotros que conocemos a Dios por medio de Jesucristo, tenemos en nosotros una manantial de agua que salta para vida eterna, que siempre nos refrescará en los momentos más débiles, en los momentos más desastrosos de la vida. Dios jamás nos abandonará. Siempre proveerá esa agua que necesitamos, siempre suplirá nuestra necesidad. ¡Qué maravilla! Tenemos estas corrientes de agua viva fluyendo de nosotros. Y cuando, hermanos, cuando nos congregamos, esas fuentes convergen
y se unen para formar un río majestuoso para regar y dar vida al mundo. Por eso no podemos jamás hablar de la distancia social como la nueva normalidad. No. Nuestra normalidad es y siempre será estar juntos. La distancia social no puede ser nunca nada más que la anormalidad temporal. Yo lo respeto, lo mantengo, pero si en algún día yo pensara que algo andara mal aquí, me quito esto y vengo aquí. De momento estoy bien. Pero quiero decir, nunca acepten la idea de que hay algo normal de no estar juntos. La iglesia del Señor, Dios la ha formado para que nos congreguemos, para que vivamos en viva comunión unos con otros. No se puede tener iglesia, en último término, por internet. Como medio temporal, bien. Pero estamos aquí para unir nuestras fuentes de agua, para que de nosotros como congregación fluya ese río para regar el mundo. Y hay varios textos en la Biblia que hablan de esta realidad. Pienso, por ejemplo, en la profecía de Joel, el profeta Joel, que habla de ese río que fluye de la iglesia. Ezequiel vio ese río en el capítulo 47 de su profecía. Pero dice Joel, sucederá en aquel tiempo, el tiempo del nuevo pacto, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará al valle de Sittim. Y por supuesto, el cumplimiento final y climático de todas estas promesas será en aquel día cuando Cristo venga. Y Él establecerá una ciudad eterna en esta tierra. De hecho, creará nueva tierra, nuevos cielos. Y la ciudad santa descenderá del cielo, como leemos en Apocalipsis 21 y 22. Hay personas que interpretan el libro de Apocalipsis a veces y algunas interpretaciones, tenemos que decir, son verdaderas barbaridades, ¿no? Algunas interpretaciones un poco locas, porque la verdad es que es un libro lleno de simbología, de tipos, de figuras. Entonces, cuando habla de esa ciudad, Juan dice que vio la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. No está hablando de una ciudad física igual que vemos a nuestro alrededor. Yo pienso que es una imagen de la iglesia misma en su estado de glorificación. ¿Y por qué digo esto? Pues mira lo que dice Juan en Apocalipsis 2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es una descripción rara, ¿no? ¿Quién compararía una ciudad a una esposa? Pues Juan hace esa comparación porque esta ciudad es una esposa. Es la esposa del Cordero, ataviada para las bodas del Cordero en su estado de glorificación. Y cuando estemos allí, hermanos, en algún día futuro, estemos todos juntos, no solamente nuestra pequeña congregación, sino congregados con todos los santos de todas las épocas, sin estos, hablándonos así de cerca en la cara. Pues disfrutaremos como nunca antes
las aguas de ese río. Y comeremos de los frutos del árbol de vida que crece a cada lado del río. Y leemos esto en Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué cuadro más hermoso. La verdad me sacan las lágrimas leyendo esto. Qué glorioso destino está por delante de nosotros, hermanos. Para toda la eternidad seremos sostenidos, refrescados, renovados por esa agua viva que fluye del trono de Dios, y comeremos juntos del árbol de la vida. Y yo pienso que esto también puede ser también una figura. ¿Pero una figura de qué? De Jesús. Jesús es el árbol de la vida. Y nos da una variedad de dones. Por eso estos árboles dan 12 clases de fruta. ¿Qué clase de árbol es esa? Que da manzanas en un mes y naranjas en otro mes y uvas y... Puede que sea un árbol literal. No voy a decir, no lo sé. Pero yo pienso en nuestro Señor Jesús y la variedad de dones que nos da. Manzanas y naranjas y peras y plátanos. Él nos da una variedad de dones de gracia. Y lo que está diciendo el texto es que cuando estemos juntos ahí, todos comiendo del árbol de la vida, de todas las naciones, todos los pueblos, todos los linajes, todos los estirpes, experimentaremos la sanidad de las naciones que no vemos tristemente aquí. Fijaos en la división que hay en el mundo ahora mismo, todos los odios, los rencores, las guerras, los alborotos, la gente llena de desconfianza, de resentimiento, de rencor, de enojo, de ira, los unos contra los otros. Pues llega un día, hermanos, cuando todas las naciones vivirán en paz, los unos con los otros, gozando de la vida en Jesucristo. Entonces tengo que decir o concluir con una pregunta. ¿Perteneces a esta ciudad santa? Porque si no llegas a ser ciudadano aquí en la tierra, no gozarás de membresía en la ciudad en aquel día. Hoy es el día. Hoy es el día que tenemos que convertirnos en ciudadanos de la ciudad santa. Y es por medio de la fe en Cristo. Si tú nunca has confiado en el Señor, te imploro que te reconoce como pecador, condenado por la justa ley de Dios y sin esperanza en ti mismo. Y que reconozcas que hay un Salvador que Dios ha enviado al mundo, que es el Salvador que tú necesitas. Y este Salvador te llama y te dice: arrepiéntate y confía en mí. Ven a mí. Y yo no solo perdonaré tus pecados, te incorporaré en mi ciudad. Y estarás conmigo para toda la eternidad. ¿Cómo puedes saber si eres un miembro de esta ciudad? Pues una buena pregunta es preguntarte cuál es la actitud que tienes hacia la ciudad de Dios
ahora mismo en esta tierra. Me temo que hay personas que quieren pertenecer al número de los santos en la eternidad sin pertenecer a una iglesia aquí en la tierra, a la iglesia del Señor. Quieren entrar en el cielo con los santos, pero no quieren morar con los santos en la tierra. Quieren descansar con la iglesia triunfante en la gloria celestial, pero no quieren luchar con la iglesia militante aquí y ahora en la tierra. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión acerca de algún lugar? Muchas veces lo dicen de Nueva York. Es un sitio idóneo para visitar, pero no quisiera vivir allí. ¿Alguna vez has escuchado eso? Me gustaría visitarlo, pero no quiero vivir allí. ¿Qué tontería decir lo contrario? Es un lugar donde quiero vivir para siempre, pero no quiero visitarlo. Pero esa es la actitud de muchas personas. Entretienen la esperanza de que van a estar en la gloria con los santos, pero no tienen nada que ver con la iglesia aquí en la tierra. Pero la Biblia dice con toda claridad que nuestra actitud hacia Jesús mismo se manifiesta en nuestra actitud hacia su iglesia. Si no amamos a su iglesia, no amamos a Él. No podemos amar la cabeza de la iglesia y menospreciar y despreciar a los miembros de la iglesia. El Señor no vino para salvar simplemente a unidades humanas y mantenerlas para siempre en distancia social unos de los otros. No, vino para formar una iglesia, una ciudad bien coordinada, bien conectada, todos bebiendo de las mismas fuentes. Dice la palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si amamos a Dios que engendra, amaremos a sus hijos engendrados. Formaremos parte de esta ciudad ahora y gozaremos con los santos para toda la eternidad. Tengamos cuidado, hermanos, de no menospreciar o incluso subestimar la gran importancia que tiene la iglesia del Señor en el plan de Dios. Dios no quiere que vivamos cada uno con su chorrito de agua viva. Quiere que vengamos juntos para que uniendo estas fuentes pueda correr ese río majestuosamente de nosotros para regar y para atraer a más y más para beber de ese río. Qué amoroso es nuestro Dios. En este mundo de cambios, Dios se nos ha dado a sí mismo para ser nuestro refugio, pero también nos ha dado los unos a los otros para hacernos una ciudad segura, tranquila, una ciudad que perdurará para toda la eternidad. Una ciudad hermosa que goza constantemente de la bendición del Señor. Que así sea como congregación y en todo el mundo. Que la iglesia demuestre, experimente ahora mismo esta sanidad que el mundo tanto necesita. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver la grandeza del privilegio que tenemos
de ser ciudadanos de tu ciudad santa. Gracias, Señor, por este río que fluye de en medio de nosotros, por en medio de nuestra congregación. Y ayúdanos a entender la gran importancia que tiene la Iglesia en tu plan y tu propósito. Te lo pido en el nombre de Jesús.